creo que fue un acierto el poner los reflectores, lamparear el problema, grave problema de la corrupción, porque hay muchos grandes y graves problemas nacionales, pero el principal problema de México era la corrupción. Entonces, de manera deliberada, no se atendía, no se enfrentaba. Se llegó a decir que era parte de la cultura del pueblo de México. Una barbaridad, porque la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Y al mismo tiempo el principal problema era la corrupción en las élites, no en el pueblo. El pueblo resistió mucho porque querían corromperlo todo. Lo intentaron. Bueno, decían que político pobre, pobre político, que la moral era un árbol que daba moras y que servía para pura nada, pues. Y que el que no transaba no avanzaba. Y ya hemos hablado aquí de cómo ni siquiera se trataba el tema de la corrupción, ni en la academia, en las universidades. No hay tesis sobre la corrupción, que era el principal problema de México. Ni se hablaba en el Parlamento, en el Congreso, ni se hablaba en el Poder Judicial y tampoco en el Ejecutivo. Y nada dañó más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso fue lo que dio al traste con todo. Esa fue la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica. Y por la corrupción se agravó el problema de la pobreza, de la violencia, y no se atendía. No estaba en la agenda. La agenda que se aplicaba en México, sobre todo en el periodo neoliberal, era lo que nos ordenaban desde los organismos financieros internacionales, las llamadas reformas estructurales. Pero no estaba en la agenda combatir la corrupción, estaba en la agenda la privatización de la industria eléctrica, estaba en la agenda la llamada reforma fiscal, la llamada reforma educativa, el congelamiento de los salarios para los trabajadores. Eso es lo que estaba en la agenda, lo que proponía el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a todos los países, porque además era la misma receta. No teníamos un plan de desarrollo apegado a nuestra realidad, sino primero fueron las llamadas cartas de intención y luego las reformas estructurales. Entonces, nosotros pusimos el énfasis en combatir la corrupción, y no solo por razones de índole moral, que es importantísimo, porque imagínense, un gobierno corrupto pues no tiene autoridad,
para nada. Y es sujeto, es presa fácil para el chantaje, para que lo sometan desde el extranjero. Pero no solo es lo moral, la fortaleza política que da un gobierno honesto, sino lo que se ahorra, porque la corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho lo que se va por el caño de la corrupción, lo que se iba por el caño de la corrupción. Todavía hay quienes dicen, ayer he estado yo medio escuchando a un señor Fonseca diciendo, no, pues es muy fácil, reparte dinero. Sí, es eso, es distribuir la riqueza, distribuir el ingreso, distribuir el presupuesto, eso es, para a ver si les sirve a ellos la lección. Porque él dice, no, pues se reparte dinero y se tiene al pueblo. Pues claro, así de sencillo. ¿Pero qué hacían ellos? No repartían, ellos se quedaban con todo el dinero del pueblo, se robaban el dinero del pueblo. Era una minoría la que se beneficiaba y tenía a periodistas, a medios de comunicación a su servicio, que recibían también beneficios por la corrupción, y así controlaban, así dominaban. Entonces, cuando ya no hay esa corrupción y el ingreso, las riquezas de México, que son el fruto del trabajo de todos, el presupuesto se distribuye con justicia, alcanza a todos, pues entonces se ve que la corrupción es pues no una pandemia, sino, como lo he dicho en otras ocasiones, una peste. Eso era lo que impedía que el país avanzara. Entonces, se termina con la corrupción en el Ejecutivo, de arriba para abajo, se barre la corrupción, no se permite ni arriba ni abajo. Por ejemplo, ¿qué no era corrupción? El que las empresas más grandes de México, los bancos más importantes, no pagaran impuestos, miles de millones de pesos condonados, mientras un campesino, un obrero, un comerciante, cualquier persona, un profesional, tenía que pagar impuestos y los de arriba no. Condonaciones a empresas antes de que llegáramos, hasta de 25,000 millones de pesos al año en impuestos. Bueno, 25,000 millones es el sistema de Internet para todos. Sí. Es el acceso al Internet para todos. Y no hace falta endeudar al país, ni aumentar impuestos, ni que haya o se decreten gasolinazos, porque era mucho. Yo me acuerdo de don Serafín Fernández, un paisano mío, anciano, ya afinado, que cuando empezamos en la lucha, él era de Cárdenas, decía, Tabasco tiene todo, era muy buen orador, don Serafín, hay de todo, pero se lo clavan todo. Pues así era. México tiene todo, hay de todo,
pero se lo clavaban todo. Entonces, claro que hay resistencias, pues no es fácil que se sientan expulsados del paraíso y se enojan. Afortunadamente se ha ido entendiendo de que se pueden hacer negocios lícitos con ganancias razonables y no vivir del chantaje, del tráfico de influencias, del saqueo, del robo. Y en eso hemos avanzado bastante, porque antes también, ¿no?, se veía normal, hasta se le recomendaba en algunos casos a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Ahora ya no. Ahora, a ver, ¿van a andar en un Ferrari los políticos? Ya tienen que esconder su riqueza mala vida, porque ya es un estigma. Pero antes, como decía don Jesús Silva Gerso, decía: hacen inmensas fortunas en un abrir y cerrar de ojos y ni siquiera pierden su respetabilidad. Y agregaba: y ese es el peor de los males. Entonces, en eso también hemos avanzado mucho. Y siempre he sostenido que no todo el que tiene es malvado. Hay quienes hacen su fortuna con trabajo